Toxicocinética. Empecemos por entender qué es un tóxico. Un tóxico es aquella sustancia ajena a un organismo que infiere con alguna función o proceso, causando así efectos dañinos leves hasta impedimentos o la muerte. La toxicocinética es entonces el estudio de la velocidad de cambio de sustancias tóxicas en un organismo y su concentración desde el ingreso de estas hasta su eliminación. Dividiremos el proceso de toxicocinética en 4 principales etapas: absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción se da una vez el tóxico logra traspasar las barreras y membranas biológicas, como lo son la membrana exterior, la membrana capilar y la membrana celular, por medio de mecanismos de transporte como la difusión simple, difusión facilitada o transporte activo en los tejidos del tracto gastrointestinal y el aparato respiratorio, así como la piel, que son los principales medios de absorción tanto de tóxicos como de sustancias vitales para el organismo. Es importante mencionar los mecanismos de protección contra la absorción de estos tóxicos que los tejidos han desarrollado. En el tracto gastrointestinal se altera el pH de la sustancia y se degrada por la actividad enzimática y microbiana. En la piel, hay protección gracias a la disposición de varias capas, la baja permeabilidad, el hecho de que en las capas externas haya una baja irrigación sanguínea y la ausencia de transporte activo, y en el aparato respiratorio, hay filtración por medio de los vellos nasales. En ocasiones se expulsa físicamente a través de estornudos y se produce mucosa nasal. En la etapa de distribución, el tóxico pasa del sistema circulatorio a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Ciertos contaminantes tienen afinidad por ciertos tejidos, cosa que influye en su distribución. Los mecanismos de defensa en esta fase logran proteger a los órganos más susceptibles e importantes del cuerpo de los tóxicos, a través de membranas o barreras de exclusión. Por ejemplo, la barrera cerebro-sangre, constituida por células capilares estrechamente unidas que no permiten la difusión pasiva, dada la ausencia de poros o espacios, una capa adicional de células gliales, y una baja concentración de proteínas transportadoras de lípidos. Los órganos en los que suele estar el contaminante principalmente son los pulmones, los riñones y el hígado, el tejido óseo y el adiposo. En la fase de metabolismo ocurren biotransformaciones denominadas como el conjunto de cambios que sufre el tóxico dentro del organismo, que tiene como finalidad reducir su efecto y pasar de un complejo liposoluble, sustancias solubles en grasas, aceites y otros solventes orgánicos no polares, a un complejo hidrosoluble, sustancias solubles en agua, facilitando su eliminación. Este proceso por lo general ocurre en el hígado y es mediado en su totalidad por enzimas. Las biotransformaciones se dividen en 2 fases. En la primera se introduce un grupo polar, hidrofílico, al contaminante, obteniendo un metabolito primario. En la segunda el metabolito primario es combinado con sustancias endógenas para formar un complejo más hidrosoluble. Algunos contaminantes durante las fases de biotransformación pasan a su forma activa, o logran vencer las defensas del organismo, generando una respuesta tóxica. La última fase es la excreción, donde el tóxico puede ser expulsado del organismo en su forma original o como el metabolito resultante del anterior proceso. La excreción se da a cabo por medio de los siguientes: la orina, gracias al bajo pH de la orina y al aumento de la solubilidad en agua del tóxico, producto del metabolismo. Heces, los tóxicos transformados en el hígado, los no absorbidos, los acumulados en la flora intestinal y los que pasan por difusión pasiva de la sangre al intestino, son eliminados a través de la materia fecal. Vía pulmonar, algunos gases y líquidos volátiles son expulsados por difusión simple a través de la exhalación. Secreciones de la glándula mamaria, la leche producida durante la época de lactancia contiene un elevado componente lipídico que conlleva al paso sin mayor restricción de cualquier sustancia tanto hidrofílica como hidrofóbica a la leche. Otras secreciones, las lágrimas, la saliva, el sudor y los folículos del cabello, son otros mecanismos de eliminación de contaminantes. Farmacocinética. La farmacocinética abarca el ciclo intraorgánico de los medicamentos en un ser vivo, teniendo en cuenta su distribución, las vías de administración, su absorción y el paso de los mismos a través de las barreras biológicas. Es la encargada de estudiar la relación existente entre la concentración y dosis del fármaco en los fluidos biológicos, así como de verificar que éste sea efectivo. Trabajaremos las mismas etapas que vimos anteriormente en toxicocinética, aunque en algunos casos existe el paso de liberación, con la diferencia de que un tóxico es impredecible y se desconocen sus efectos, cosa que estudia la toxicocinética,
mientras que la farmacocinética se preocupa de la buena utilización del organismo del fármaco, a esto se anexa la debida absorción del mismo. Cuando ocurre en algunos procesos, es el primer paso apenas el medicamento entra en el cuerpo y necesita liberar su contenido. En esta etapa el fármaco debe separarse del vehículo con el que ha sido fabricado, y para esto existen 3 pasos: desintegración, disgregación y disolución. La siguiente etapa es la absorción. Esta depende de las propiedades físicas del fármaco y por lo tanto se busca la vía de mayor aprovechamiento en el organismo. Por ejemplo, vía oral, rectal, inyectable, de aplicación tópica, entre otras. Al igual que el tóxico, el fármaco ingresa al cuerpo atravesando las barreras y membranas de los diferentes tejidos y órganos responsables de la absorción. Teniendo en cuenta cuál fue la vía de administración utilizada, es claro que su paso al torrente sanguíneo ha de requerir el paso a través de membranas celulares. Se deben tener en cuenta aspectos como la solubilidad, el proceso de disolución que viene distinto para cada fármaco, la concentración de este, la circulación que hay por donde el fármaco entró al cuerpo y la superficie de ésta. Hay también absorción pasiva, por difusión simple o facilitada, y activa. La distribución se define como la llegada del fármaco a los distintos tejidos del cuerpo y el aprovechamiento de este. Es muy importante este paso ya que cada tejido tiene características diferentes, y por lo tanto cada uno puede recibir cantidades diferentes y el tiempo que éste pasará allí puede variar. Principalmente los factores que afectan la distribución son, el volumen físico del organismo, haciendo referencia al hecho de que cada fármaco es un soluto y los tejidos por ende han de ser solventes, la tasa de extracción, la cual hace referencia a la proporción en que se extrae el fármaco de cada órgano una vez que ya haya pasado por allí, y la unión a proteínas. Metabolismo es la etapa posterior donde los fármacos son transformados en el organismo gracias a distintas enzimas. El objetivo principal es contrarrestar algún efecto que pueda afectar la estabilidad del organismo debido a la presencia de una sustancia extraña en el organismo. Consiste en la degradación por oxidación, reducción o hidrólisis. En esta parte el fármaco pierde parte de su estructura o se conjuga en una nueva molécula. En la mayoría de organismos mamíferos ocurre en el hígado, y el resultado se hace llamar metabolito, los cuales pueden conservar las características del fármaco, alterarlas levemente, o totalmente. En la etapa final llamada excreción se elimina cualquier rastro del fármaco dentro del organismo, incluso los que fueron modificados en la etapa de metabolismo. El riñón es el encargado en la mayoría de los casos de este trabajo, aunque se puede extraer por medio de los pulmones, la piel o por algunas glándulas. De tal forma que la orina, las heces, las lágrimas, el sudor, la saliva, la leche materna, la respiración y hasta la bilis sirve para extraer del cuerpo algún metabolito o fármaco cuando sea el momento.